Hola, hola mis hermanos, Dios los bendiga, espero que estén súper bien. Hoy en el Día del Señor quiero compartirles una cita una cita bíblica donde hoy el Señor en su infinita bondad nos ha regalado a través del Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 1 al 44. Sí, donde nos hablan de la resurrección de Lázaro. Un texto que tiene muchas enseñanzas y básicamente vamos a hablar de la fe y de la esperanza en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, que es uno de los mensajes de este texto del día de hoy, ¿no? Del Evangelio del día de hoy domingo, donde podemos ver que ya Lázaro llevaba 4 días de estar muerto. Llega Jesús con sus discípulos, se encuentra con María y María empieza a entablar con ella una conversación donde María le dice que ya su hermano lleva 4 días de estar muerto y ella en su conocimiento, en su fe en Dios, en su fe en Jesús, porque sabía con quién estaba hablando, le dice que pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta frase, el que cree en mí, vivirá. Recordemos, Jesús es la resurrección y la vida. Él es la vida para nosotros. Cuando Jesús nos habla de la resurrección, en este texto tan lindo, nos habla de la esperanza en Dios, la fe y la esperanza en Dios que debemos de tener. Este texto es maravilloso porque Jesús, por amor a su amigo Lázaro, pero sobre todo por amor a todos los que lo rodeaban, los discípulos, María, Marta, las personas que estaban con ellas, consolándolas en este momento de duelo, lo hizo por amor a ellos, para que ellos creyeran el poder que tiene Dios para actuar y sobre todo en aquellos momentos que los creemos perdidos, que ya lo perdimos todo, que ya no hay solución. Llega Jesús en el momento indicado y actúa. Es un texto que nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Nosotros siempre vivimos a la carrera, con un agite de todo lo que nos rodea, de todo. Y este texto es maravilloso porque nos enseña con firmeza que el tiempo de Dios es perfecto, que hay que esperar en Él, que hay que tener fe en Él, como la tuvo Marta, como la tuvo María, que sabían que Lázaro ya llevaba 4 días de estar muerto. Pero solo era cuestión de que Jesús le hablara a su Padre y Él iba a conceder aquello que Él le pedía. Están hablando de la intercesión de Jesús a su Padre. Imagínense todo lo que podemos sacar de un texto bíblico, del Evangelio de hoy. Este texto se los quiero compartir porque en estos momentos podemos estar pasando unas dificultades, una enfermedad crítica, un cáncer, un SIDA, problemas del azúcar en la sangre. Podemos estar viviendo el coronavirus, el COVID-19, ¿no? Y lo creemos todo perdido. Creemos que ya no hay nada que hacer y acudimos a Dios en nuestra fe. Precisamente hoy estaba leyendo un texto
por Facebook, donde hablan, una página italiana, no recuerdo qué página es, donde compartían una imagen de unos médicos alrededor de una persona que ya había fallecido, y esa persona era un sacerdote de 75 años de edad que murió por el coronavirus. ¿Sí? Donde decían, el que redactaba el texto decía que había un médico que se encargó de contar, de expresar su experiencia, de compartir con ese sacerdote, donde decía que ellos como médicos se enfocan más a la ciencia creada en este mundo, ¿sí? A sus estudios, a la ciencia, a la medicina en sí, y que en muchas ocasiones no creen en Dios, creen más en la ciencia que en Dios, ¿sí? Pero que la estancia de este sacerdote allí en esta clínica, en este tiempo que estamos viviendo, con su fe, a medida que él estando enfermo en la clínica, iba dándole aliento a otros pacientes, hablándoles de la fe y de la esperanza en Dios, ¿sí? Y el sacerdote murió, haciendo su misión, cumpliendo su llamado, de servirle a Dios, de tocar muchos corazones, de enseñarles a aquellas personas que estaban quizás en una crisis peor que el mismo sacerdote allí. Y a la misma vez, el sacerdote quizás no se daba cuenta que con su actuar, que con su testimonio, que con su prédica, estaba también evangelizando a aquellos médicos que lo atendían a él. Y llegaron a una conclusión, llegaron a decir que en estos tiempos, ya cuando se acaba la esperanza en la ciencia, que ya por más conocimientos que tengan, por más estudios que tengan, tenían que llegar a una situación de volverse electivos, de volverse, de calificar a quién podían ayudar y a quién no, en esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, donde tenían que ellos elegir quién se moría y a quién podían salvarle la vida. Era tanta su desesperanza que sus estudios, su conocimiento llegó a ese punto, cuando su estudio es dar lo mejor en sí para salvar vidas, ¿ya? Y no para elegir quién se muere y quién no. La imagen de esta foto me llamó mucho la atención, y es ver, volviendo al texto de hoy, es ver cómo el tiempo de Dios es perfecto, cómo Dios está glorificando en nuestra vida a través de esta crisis, a través de estas enfermedades, tantos hogares que en este momento se están destruyendo, tantos hogares donde los esposos se separan por las deudas, por las infidelidades, porque no hay comprensión, no hay tolerancia, porque no hay amor, no hay diálogo. Y es tanto el amor de Dios que nos mandó a compartir, a rodearnos de acercarnos de aquello que nos dio para cuidar nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. Yo recuerdo muchos testimonios que Dios en su infinita bondad me ha permitido ver
de cerca. Tuve un familiar que en alguna oportunidad le hicieron una cirugía donde casi pierde la vida. Y recuerdo mucho que este familiar, estando en la UCI, daban 15 minuticos para entrar a visitarlo. Recuerdo que yo trataba de hablarle, decirle, mira, estoy aquí, todo va a estar muy bien, confiemos en Dios, confiemos en la Santísima Virgen María, que es quien intercede en este momento por ti y por todos los médicos que te están atendiendo. Todo va a estar bien. Y este familiar no tenía sus ojos abiertos, pero su mirada al techo. Y para saber yo si me estaba escuchando, si me estaba entendiendo lo que le estaba diciendo, me acuerdo mucho que yo le puse mi mano, así sobre su cara, y le movía mis dedos para mover mi mano y mirar si seguía mi mano. Y así lo hizo. Siguió mi mano y me miró. Y empezó a llorar. Le empezaron a salir lágrimas. Me acuerdo que en ese momento yo le decía, haz conmigo mentalmente el Santo Rosario. Y empecé a hacer el rosario. Lo ofrecí en ese momento por esta persona que les digo, es un familiar. Es una familiar que quiero mucho. Y yo sé que cuando ella vea este video se va a acordar de ese momento. Y una vez más le va a agradecer a Dios por el milagro que hizo en ella. Porque en esa cirugía que en alguna ocasión le hicieron, le alcanzaron a perforar un pulmón. A perforar. Y lo delicado que es esto. Yo veía que ella lloraba. Yo seguía haciendo el rosario en ese momento. Luego empezó a sonar una maquinita que hay ahí y llegaron los médicos y a mí me sacaron. Listo, yo me quedé afuera haciendo el Santo Rosario, terminándolo, cuando ya con los días que esta familiar pudo salir de la UCI para honor y gloria de mi Padre Celestial y de la Santísima Virgen María. Hablando las dos me decía que ella en ese momento, cuando yo estaba allí haciendo el rosario con ella, empezó a mirar unos hombres vestidos de negro que la miraban con mucho odio, la llamaban por su nombre con una rabia, con una ira, le decían su nombre y le decían que se tenía que ir con ellos. Y ella lloraba, en esa visión que ella tenía, ella lloraba mucho y asustadísima. Ella decía que no se podía ir, que tenía a sus hijos, su esposo, quien la esperaba. En ese momento aparece una mujer con mucha luz, mucha luz. Ella dice que es una mujer con una cara muy dulce, un cabello largo, vestida de azul con blanco, donde aquella mujer la defendió de estos hombres vestidos de negro. La defendió con su sola presencia, con su sola presencia. Médicamente, en ese momento, cuando a mí me sacan de la UCI, que empezó a pitar la maquinita, era porque mi familiar entró en una crisis donde ya se estaba muriendo, donde ya médicamente pues estaban tratando de salvarle la vida, donde decían que esta mujer que estaba tan débil, solo un milagro la salvaría. Y así fue. Y así fue, mis hermanos. En ese momento ella estaba muriendo. Y en ese momento, en ese preciso momento que estábamos haciendo el rosario, fue el momento oportuno para Dios actuar. Fue para Dios actuar. Entonces, mis hermanos, así como ese testimonio, hay muchos más.
No perdamos la fe. No perdamos la fe ni la esperanza en medio de la enfermedad, en medio de la crisis en tu hogar. Si en estas circunstancias que estamos viviendo, el compartir en familia, y si tu familia no es una familia muy afectiva, ora, arrodíllate y órale a Dios. Órale a la Virgen María para que te ayude a que tu hogar sea reconstruido en el nombre de Jesús, por esa preciosísima sangre que fue derramada en esa cruz, en cada azote que le dieron a Jesús, por cada espina que atravesó su cabecita, que su hogar sea reconstruido, que si tus hijos tienen problemas con el alcohol, con la pornografía, con la drogadicción, arrodíllate y órale a la Virgen María para que te ayude a pedirle a Jesús, su amado Hijo. Jesús le encanta escuchar a su mamá y le encanta cuando ella le habla de nosotros. Y es obediente a las palabras de mamá. Entonces, mis hermanos, no pierdan la fe. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. No las perdamos. Bueno, mis hermanos, eso fue todo por este video. Espero que sigan súper bien, que pasen un feliz día, una feliz noche donde te encuentres. Recuerda que el compartir este video puedes ayudarnos a que estos mensajes lleguen a muchas personas que quizás en este momento lo puedan estar necesitando. ¿Sí? Este video no solamente lo encuentran en mi canal de Milena Andrade-Miland, sino también por el canal de Roca TV1, como Dios TV. Recuerden que es un medio de evangelización católica. Y entre más compartamos estos videos, pues a más corazones Dios va a llegar a hablar con estos mensajes de esperanza. ¿Desde dónde? Desde su palabra. Bueno, Dios me los bendiga. Besitos. Que Dios y la Virgen María los acompañen. Se cuidan. Un abrazo gigante.